clásicas, con estudios en medicina y oncología en salud pública y gestión de servicios de salud en la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Perú y en otras instituciones académicas internacionales. Sean bienvenidos al 6º webinar de la serie Lecciones aprendidas y estrategias ante la coyuntura COVID-19, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El día de hoy es nuestro 6º webinar denominado Estrategias y prácticas comparadas de gestión de salud ante COVID-19, Perú, Chile, Ecuador y Colombia, a cargo de los ponentes doctores Ernesto Bustamante, Guido Girardi Lavín, Osvaldo Ventimilla y José Luis Correa, a quienes saludamos y agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar en primer término con la exposición de los ponentes en el orden mencionado. Posteriormente tendremos una apreciación de cada ponente y seguido de lo cual daremos pase a la ronda de preguntas. Con el fin de focalizarnos en la exposición, les solicitamos durante la misma mantener deshabilitados sus micrófonos y cámaras al momento de la ronda de preguntas, que se realizará en el chat de preguntas. Les recuerdo que podrán acceder a la certificación por este webinar, para lo cual al terminar el mismo les pediremos que respondan una breve encuesta. Con mucho gusto les presentamos al doctor Ernesto Bustamante, ex jefe del Instituto Nacional de Salud del Perú, PhD en Biología Molecular por la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Muchas gracias, doctor Ernesto Bustamante. Región por región. Luego, lo importante aquí a destacar es que esta no es una estadística de enfermos, esta es una estadística de infectados. No todos los que se infectan se enferman. Entonces, para ello, se utiliza métodos de detección. Métodos de detección que son los análisis, mediante los cuales se determina si una persona es o no una persona infectada. Y es gracias a este tipo de análisis que uno obtiene información útil. Entonces, veamos un poquito acerca de cómo es que esto de los análisis funciona. El total acumulado de pruebas realizadas es de 148.011 pruebas en el Perú, de los cuales 16.325 han resultado positivos y la diferencia negativas. Pero aquí hay algunas atingencias que quiero mencionar. Desde el 6 de abril, la data que tenemos en Perú es una data mezclada porque está obtenida con dos metodologías. Hasta el 6 de abril se usaba solo la llamada prueba molecular, la prueba de PCR, pero a partir del 6 de abril
se usan dos técnicas diferentes, pero que en realidad determinan cosas diferentes. Y por eso es que es una tingencia. Entonces quisiera invertir 2 minutos en explicar de qué se trata esta prueba molecular y de qué se trata la otra prueba, la serológica. El test de PCR cuantitativo, llamada la prueba molecular, se hace en hisopado nasofaringio y detecta el genoma del virus desde el día 1 de la infección. Esto significa que tiene una sensibilidad muy alta desde los días 1 a 7 postinfección. Vamos a definir 7 como un marcador. Y según las tablas para este tipo de pruebas, de los kits manufacturados hasta hoy en día, la sensibilidad es de 95%. Los primeros kits que aparecieron en enero en la China usaban como plantilla solamente las secuencias de un gen del virus. Pero hoy los kits, tan solo 3 meses después, ya están más avanzados y usan como plantilla secuencias de hasta virus. Entonces, lo que tenemos allí es que se detecta 4 genes, el gen N, por ejemplo, que es de la cápsula del virus. Luego tenemos el gen S, que es el gen spike o de la... El E, que tiene que ver con la envoltura del virus. El RDRP, que es el virus que detecta la replicasa del virus. Todos los positivos que se arroja aquí son 99% reales. O sea, se detecta el 95% de los casos, pero de aquellos que se detecta, el 99% son reales por su alta especificidad. Alternativamente, se ha empezado a usar desde el 6 de marzo un test llamado rápido o test serológico, que en esencia es un test de inmunocromatografía de flujo lateral. Ese es el término correcto. Y para ello se usa sangre total, no hisopado nasofaríngeo. Este test tiene la particularidad de que detecta anticuerpos tipo IgG e IgM que recién aparecen 7 a 10 días luego de la infección. Es decir, la sensibilidad en los días 1 a 7 postinfección es de 0%. Es decir, si yo hago un análisis a cualquier persona, infectada o no, en la primera semana y hasta más días de la infección, detectaré a 0. Es decir, todos saldrán negativos. Es decir, habrá verdaderos negativos y habrá falsos negativos. Y la prevalencia de falsos negativos es preocupante porque esto puede llevar a una falsa sensación de seguridad y realmente no lleva pues a diagnosticar la verdadera cantidad de positivos. Entonces, en la diapositiva anterior, cuando se mencionó la inmensa cantidad de negativos que hay, gran parte de ellos muy probablemente son positivos. Los positivos que detecta entonces después de 14 días, hay que aclarar que no implican necesariamente inmunidad, porque lo que se detecta no es la presencia de anticuerpos llamados neutralizantes, sino son tan solo anticuerpos reactivos. Esto es importante porque hoy en día hay un gran debate en Estados Unidos y también en algunas repúblicas vecinas, como por ejemplo Chile. Probablemente el doctor Girardi más tarde se refiera a este punto, donde se está estudiando la posibilidad de usar test serológicos con la finalidad de proveer una especie de carné de inmunidad o certificados de inmunidad. Bueno, hay un debate entre quienes sostienen que en realidad este test no provee inmunidad, o ello no está demostrado aún, o este test algunas veces provee de inmunidad, pero una inmunidad que puede ser pasajera, como la que se obtiene, por ejemplo, contra ciertas cepas del virus de la influenza. Entonces, respecto al tema anterior, los casos positivos de la estadística oficial son una mezcla de infectados reales, estén enfermos o no, pero contagiantes. Ese es el nombre del juego. Aquí lo que se trata es de detectar quién está infectado porque tendría la capacidad de contagiar desde el día 1. Y si lo que queremos es parar una pandemia o una epidemia, en este caso local, lo que queremos es impedir que siga contagiándose esta enfermedad. Y luego también tenemos en el universo de casos positivos de la estadística oficial a los ex-infectados, sea que enfermaran o no, que quizás ya no son contagiantes. Estos son los que son detectados como positivos por el método serológico. El método serológico, como detecta tardíamente una presencia del virus, quizá el virus ya se fue,
pero permanece el anticuerpo, que es el que se detecta, y es un ex infectado. Para efectos estadísticos puede servir, pero para efectos terapéuticos, pues ya no, porque es muy tarde, el virus ya se fue. Hay un sesgo en el universo de pacientes examinados según cada tipo de test. Para los test moleculares que se analiza, su gran mayoría se analizó solo a pacientes sintomáticos, porque ese es el protocolo del Ministerio de Salud. Pero los test serológicos, en cambio, se analizan, o fueron hasta ahora, en su gran mayoría en pacientes asintomáticos. Hay un error ahí en el PowerPoint, dice sintomáticos, debe decir asintomáticos. Por ejemplo, se está tratando de hacer un mapeo en poblaciones aparentemente no infectadas, o que no se sabe si lo están, con la finalidad de detectar infectados. Esto es un error, porque se conduce a falsos negativos. Y otro factor de sesgo es que las fechas de registro de los casos en realidad son las fechas del anuncio oficial y no la de la toma de la muestra. Si en todos los casos el test durara un día entre que se hace y que se informa, claro, no habría sesgo, pero o sería uniforme a lo largo de toda la data. Pero no es así. Hay veces en que se toma la muestra hoy y el análisis termina dentro de una semana o 10 días. Entonces, como son los casos que provienen de provincia. Todo esto introduce una seria distorsión estadística en la información. La data debe ser un reflejo de la realidad. Si la data se pervierte, impediremos hacer un uso adecuado de sus gráficas y otra información para realizar proyecciones correctas que sean reflejo de la realidad. Voy a terminar en 3 minutos. ¿Cuál es la estrategia del uso de pruebas moleculares? En este momento, el 99% de la población del Perú está en cuarentena en sus casas. La idea es que estemos fuera del alcance del virus. Quienes ingresaron a la cuarentena, hace ya 3 semanas, estando infectados con el virus, pues después de 20 días, ahora ya no lo están más. Ojo, el virus está afuera, entre los que no hacen cuarentena. Hay entonces que corretear y acorralar el virus entre los que no hacen cuarentena. Ellos son los que brindan los servicios esenciales, es decir, el personal de salud, policías, militares, expendedores de alimentos, bancarios, etc. Con ellos no funciona el distanciamiento social por la naturaleza especial de sus trabajos. Ellos son la población actual en riesgo de contagiarse y de ser contagiantes. Se debe evitar que el virus se propague entre los miembros de estos grupos de personas esenciales. La manera es realizarles tests moleculares para así identificar temprano al infectado, aislarlo del resto, hallar positivos entre sus contactos y con ellos continuar el cerco sanitario. El test que se debe usar es el molecular, pues identifica al infectado un día después de su infección. Es importante aumentar la productividad de pruebas moleculares al máximo de capacidad. Se debió empezar antes, es verdad, pero no es tarde. Aún se puede llegar a 12.000 tests moleculares por día. Es cuestión de gestión, no es cuestión de abastecimiento. Las pruebas serológicas detectan anticuerpos 7 a 14 días luego de la infección, muchas veces cuando el virus ya no está. Estas no sirven ya para el fin de corretear el virus. Tal vez sirvan después para identificar exinfectados ya sanos, quizá inmunes, eso está en estudio, pero que vuelvan a la sociedad, para que puedan volver a la sociedad al no ser contagiantes, lo que también está en estudio. Así hagamos 6 meses de cuarentena estricta, y este es el mensaje concreto. Así hagamos 1 año de cuarentena estricta. Si no correteamos, acorralamos y eliminamos el virus que hoy está libre en la calle afectando a la población de riesgo, pues cuando salgamos, luego de cumplir la cuarentena, dure lo que dure, encontraremos que el virus sigue afuera esperando por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bustamante. Ahora invitamos al doctor Guido Girardi Lavín, es experto en políticas públicas de salud y medio ambiente, médico y senador chileno, ha sido presidente del Senado. Un gusto, doctor Girardi. Bueno, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. Bueno, yo tengo un punto acá más desde una lógica de salud pública. Primero, lo que estamos enfrentando es
agente nuevo, es un virus nuevo, y estamos viviendo una realidad de la cual tenemos que aprender, porque lo más probable es que este tipo de pandemias se vayan repitiendo en el tiempo. Es más, ya en el año 2003 había evidencia y fue dada una alerta en Hong Kong de que había riesgo de que apareciera un coronavirus que tuviera las características de esto que estamos viviendo. En Chile también, el año pasado, un grupo de expertos donde participaron chilenos y la Organización Mundial de la Salud alertaron en septiembre del año pasado la posibilidad de que viniera una nueva pandemia, como la que estamos viviendo. Esto tiene que ver con las alteraciones ecológicas que estamos produciendo en nuestra manera de vivir, de habitar los ecosistemas. Es decir, esto es evidentemente algo que uno podría haber previsto. Tiene que ver con los cambios que está produciendo el calentamiento global y por lo tanto estas situaciones van a reiterarse a futuro y van a ser impredecibles y evidentemente generan incertidumbre. Porque yo creo que, por ejemplo, a los dueños de la TAM, de la línea aérea, hoy día les importa más que el precio de los aviones, les interesa, o del combustible, les interesa saber cuándo va a terminar esta pandemia y si van a volver a haber pandemias a futuro. Por lo tanto, incluso tiene una inmensa repercusión en la economía del siglo XXI. Ahora, ¿cuál es el problema, el desafío estructural que nosotros tenemos? Nosotros tenemos un sistema de salud en general en Latinoamérica deficiente, que está muy por debajo de los estándares incluso de los países europeos que están teniendo graves problemas. Además, nosotros tenemos otro tipo de elementos que son coayudantes de esta pandemia que esos países no tienen. En Chile, por lo menos, tenemos graves problemas de contaminación en las ciudades y tenemos además que esto se da en invierno y en Chile esto se acompaña de otras epidemias de virus influenza, de virus sincicial, de parainfluenza, que van a darse de manera concomitante con esto. Y como yo les decía, nosotros que tenemos un sistema de salud que tiene una vasta experiencia, ese sistema de salud, producto de las políticas neoliberales, ha sido disminuido en su capacidad. Y, por ejemplo, tenemos 2 camas básicas por 1000 habitantes, Alemania tiene 8 camas básicas por 1000 habitantes, Corea del Sur tiene 12, para tener una idea, y nosotros tenemos cerca de 3 a 5 camas de UCI por 100.000 habitantes, y los países desarrollados tienen 20 camas de UCI por 100.000 habitantes. Por lo tanto, tienen mejor capacidad de respuesta que nosotros. Y como yo le decía, este es un virus nuevo, no sabemos de su inmunidad, recién estamos conociendo su capacidad de propagación, sabemos en términos generales que tiene una mortalidad de 3%, en algunos países ha sido el doble, en China fue un poco más de 3%, sabemos que el 5% de todos los infectados van a requerir de una cama de UCI, que evidentemente no tenemos suficientemente en la eventualidad que tengamos muchos contagiados, y sabemos en cierta manera que estos son comportamientos que tiene esta epidemia, y sabemos que este virus tiene otro problema, que cerca de hasta el 50%, en algunas publicaciones son el 70% de los contagiados son asintomáticos, lo que genera una problemática. Y tenemos que la mortalidad está focalizada en grupos de altísimo riesgo, que son los adultos mayores. En Chile y en el mundo entero, quienes se están muriendo son fundamentalmente las poblaciones que tienen sobre 70 años, donde el riesgo de morir puede aumentar hasta un 25%, y el riesgo de morir también está en todas personas que tienen patologías previas, como personas que tienen accidentes o que tuvieron accidentes vasculares, o que tienen hipertensión, o que tienen diabetes, o que tuvieron cáncer, es decir, o que tienen patologías respiratorias como asma bronquial. Lo están grabando, punto. Entonces, bueno, puedes ver. Muchas de estas elementos son elementos que tienen que ser considerados. ¿Por qué? Porque la estrategia que nosotros tenemos que tener es justamente apunta hacia eso, cómo disminuir o aplanar la curva, es decir, que el pic de enfermedades sea el menor posible, porque si tenemos un tsunami de enfermos, no vamos a tener camas de UCI para poder ofrecerle solución a sus problemas, y evidentemente eso va a hacer que se dispare la mortalidad. Y cómo hacer que esta curva, no solamente el pic sea menor, sino que se aplane la curva, sino que se disminuya la curva. Y por lo tanto, estas medidas, nosotros no vamos a poder aumentar de manera drástica nuestras camas de UCI. Chile tiene cerca de 2.000 camas de UCI. Quieren traer ventiladores, pero un ventilador significa un intensivista, enfermera, funcionario de salud, que no tenemos,
y por lo tanto esto no puede crecer de manera infinita, y por lo tanto para nuestros países el esfuerzo sanitario, el esfuerzo de política pública para impedir o para aplanar la curva y para achicar la curva es fundamental. Y en eso no nos podemos equivocar. Y por lo tanto, ¿qué estamos haciendo en Chile? Primero, nosotros definimos esta lógica como una lógica de pirámide. El primer piso de la pirámide es justamente lo que hemos llamado la convivencia en modo coronavirus, que todas las personas entiendan que el aislamiento social es fundamental. Este es un virus que se puede desplazar hasta 2 metros, por lo tanto el uso de mascarilla cuando haya aglomeraciones es fundamental, y ya cada vez hay más evidencia de esto. Y por lo tanto todo lo que sea la cuarentena voluntaria, el quedarse en la casa, son temas centrales. El lavado de manos, esto se va a contagiar fundamentalmente por las manos, por eso que el lavado de manos tiene que ser permanente, por eso que el uso de alcohol gel, elementos que son fundamentales, que uno no puede dejar de plantear. En países hay problemas de acceso al agua, por ejemplo, para lavarse las manos. Por lo tanto, son temas sociales que también hay que resolver. En segundo lugar, tenemos que aplicar cuarentenas. En Chile hemos aplicado cuarentena, pero no hemos cuarentenado todo el país. Hemos hecho cuarentenas que se llaman progresivas, este es otro tema a discutir. Hemos hecho cuarentena en aquellas comunas o en aquellos sectores que tienen mayor número de casos. No podemos tratar a todos los territorios y a todas las comunas de la misma manera, hay que tratarlos de acuerdo a el R0 que tengan, es decir, la capacidad de transmisión que tenga esa población dentro de esa comuna, en relación al número de nuevos casos o la incidencia semanal que vaya evolucionando a más casos, o si está disminuyendo. En función de estos criterios es que tenemos que aplicar o no cuarentena. Nosotros en Chile hemos aplicado cuarentena, por ejemplo, en las comunas de mayores ingresos, porque además esta fue una pandemia que llegó en los sectores más acomodados del país, porque son los que viajan, los que salieron fuera de Chile, y por lo tanto eran sectores más ingresos, y por lo tanto tenían mejores condiciones para hacer aislamiento social, para dejar a sus adultos mayores aislados, bien aislados, o para proteger a los que tenían enfermedades previas. Pero ahora el virus se está desplazando a las comunas que tienen menos fortaleza social, o sea, a comunas más populares, donde las personas ahí no se pueden aislar, donde viven hacinados, donde los adultos mayores viven junto a muchas familias muchas veces, y donde los que tienen enfermedades previas tampoco pueden aislarse en condiciones adecuadas. Por lo tanto, la lógica tiene que ser un tanto distinta y hay que tomar mucho más precaución. Nosotros también precozmente cerramos todos los colegios y cerramos todos los malls. Ahora, esto tiene que mantenerse por lo menos hasta que haya un criterio epidemiológico. Solo cuando la curva empieza a descender, solo cuando ya no tengamos nuevos casos, y solo cuando el R0 se acerque, baje de 1.5, ahí recién podemos empezar a pensar en sacar estas normas de cuarentena, particularmente de colegio de mall, que es la discusión que hemos tenido en Chile. Después viene un tema que para mí me parece que es la columna vertebral. Lo que hacen las cuarentenas es aplanar la curva, pero no achican la curva, y desplazan o postergan el pic de casos. Si nosotros queremos achicar la curva, son estas otras medidas que son lo que llamamos las cuarentenas sanitarias. ¿Y cuál es lo que hemos visto en Chile y a nivel internacional? Que aquí la clave es que todos los que son positivos tengan aislamiento supervisado por equipos de salud. Nosotros al principio cometimos el error de mandar a las personas que tenían la PCR positiva a sus casas, pero en sus casas contagiaban al resto de las personas. Y peor es esto cuando esto es en el mundo popular, donde hay hacinamiento, donde las personas comparten un mismo baño, donde muchas familias viven juntas. Por lo tanto, el aislamiento es central que se haga en lugares que estén habilitados, hoteles sanitarios supervisados o en hospitales. Este es un tema central del cual nosotros tenemos que aprender. Lo segundo es que tenemos que ir a buscar, a cazar literalmente, a rastrear a los contactos. Y esto es muy importante porque si logramos hacer esto, vamos a disminuir el R0. Normalmente estamos teniendo cada persona contagia a 3 personas. Si nosotros podemos actuar activamente, podemos disminuir este R0, pero en la medida que tengamos un despliegue muy potente, no solamente de testeo masivo, sino de personas que estén capacitadas y estén en condiciones de rastrear y buscar a todos los contactos con los cuales tuvo relación el que es PCR positivo. Eso lo que hizo Corea del Sur muy bien. Si nosotros logramos, además de las cuarentenas, ir a la búsqueda de los contactos y cuarentenar a estos contactos, vamos a lograr disminuir el R0 de manera importante, y es fundamental hacerlo. Y esto significa mucho más testeo más masivo de lo que estamos haciendo. Nosotros queremos llegar a 15.000 testeos
diario. Esa es nuestra meta, porque es la única manera que vamos a poder ir a justamente hacer un rastreo adecuado de los contactos. Tenemos un tercer tema adicional. Yo les decía, entre el 50 y 70% se discute de los contagiados pueden ser asintomáticos. El testeo masivo es fundamental también para ir a buscar a estos asintomáticos, porque si no van a seguir contagiando y no vamos a poder disminuir el R0 si es que tenemos muchos asintomáticos que siguen contagiando y contagiando evidentemente a los adultos mayores y a los sectores de más riesgo. Esto para nosotros tiene que ser el pilar fundamental. En Chile, por lo tanto, cuarentenas que tienen que ser reguladas inteligentemente y solo se pueden levantar a través de criterios epidemiológicos, apertura de colegios o de MOR con criterios epidemiológicos, solo cuando la curva esté bajando, no cuando la curva está aumentando, y luego esto que hemos llamado las cuarentenas sanitarias, que son el aislamiento de los positivos, la búsqueda de los contactos y rastreo masivo y su cuarentena, y la búsqueda de lo que uno podría llamar los contagiados asintomáticos, que es muy importante. En Chile se está innovando con una experiencia que es bien controvertida, que son los carnet COVID, que son carnet inmunitario. Bueno, esto es producto de un lobby y una presión del sector económico que intenta normalizar, pero nosotros le decimos que no se puede normalizar cuando todavía la curva está en ascenso, cuando ni siquiera hemos llegado al pic de casos y luego tampoco hemos llegado al pic de mortalidad. Solo podemos normalizar cuando esta curva vaya en descenso. Y por lo tanto, ¿para qué sirve este test o este carnet sanitario? ¿Para qué sirven los test rápidos de anticuerpos? No se pueden usar de diagnóstico porque recién aparecen al quinto o séptimo día. Por lo tanto, hay una ventana que si yo lo uso como diagnóstico voy a tener muchos falsos negativos, pero sí se podrían usar para ver el nivel de inmunidad que tiene una población. Y la discusión es si esta inmunidad, este aumento de inmunoglobulina G, que es la que va a determinar este test rápido, si esa inmunoglobulina G es lo suficientemente neutralizante para que esa persona no se vuelva a reinfectar. Hay una discusión. ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Cuánto tiempo? Si dura un año, meses, 2 meses, un mes. Y luego, si esta inmunidad neutralizante impide que esa persona, por ejemplo, dada de alta, luego sea contagiante. Todo esto es un tema de discusión controvertido y esa es la controversia que tenemos en Chile. Lo que sí tenemos que usar para diagnóstico masivo, además de la PCR, es el test rápido de antígeno que fue validado en la FDA. Tenemos que incorporarlo en nuestros países porque tenemos que aumentar, manteniendo las cuarentenas, tenemos que aumentar nuestras capacidades de testeo que son muy importantes y fundamentales para poder abordar y enfrentar esta crisis. Ese es el desafío que tienen nuestros países. Esto solo lo vamos a hacer, y lo hemos dicho todo, con la participación de todos, pero esto tiene que ir acompañado de medidas sociales que tienen que ser muy duras, muy fuertes. ¿Por qué? Porque nadie va a poder cumplir una cuarentena si no tiene trabajo, no tiene cómo comer, no tiene cómo pagar la luz, el agua, no puede pagar los servicios básicos. Pero tampoco hay ninguna posibilidad que la economía vuelva a normalizarse en la medida que la curva de casos, de contagiados y de muertos siga aumentando. Por lo tanto, están indisolublemente ligadas estos dos desafíos. Por una parte, enfrentar la crisis de salud que genera esta pandemia, y la otra es ir en ayuda de las consecuencias sociales que va a generar esta pandemia. Y por lo tanto, ambas cosas hoy día son parte de una política y una discusión sanitaria que nos parece muy relevante. En Chile hemos tenido una diferencia con el presidente Piñera, porque el presidente Piñera, producto de la presión de los sectores económicos, está en un discurso muy parecido al de Trump o al discurso de Bolsonaro, de intentar o querer normalizar una situación desde el punto de vista de la economía. Ya ha pedido que vuelvan a trabajar los funcionarios públicos, está generado un gran debate. Habían planteado que iban a abrir colegios y mall. Nosotros, producto de unir al mundo científico y técnico, hemos logrado paralizar eso por el momento. No se van a abrir los colegios todavía, no se van a abrir los malls. ¿Cuándo se puede abrir un colegio? Se puede abrir cuando en una comuna donde está ese colegio, por ejemplo, no haya nuevos casos, por lo menos durante 2 semanas, donde el R0, que es este elemento de transmisibilidad, sea menor de 1.5 y donde por lo menos tengamos menos del 10% de casos que no tienen trazabilidad. Ahí se podría recién analizar. Eso significa cuando ya las curvas estén disminuyendo. En nuestros países siguen aumentando. Y luego, una vez que uno dice ya, aquí se puede abrir, bueno, los niños y niñas van a tener que ir al colegio con mascarilla, los profesores con mascarilla, vamos a tener que tener en todas las salas de clase papel para que los niños se sequen las manos, en todas las clases jabón,
alcohol gel, va a haber que sanitizar las clases, va a tener que haber una llegada diferida para que los jóvenes y los niños no se aglomeren, van a tener que almorzar de manera diferida, salir de recreo de manera diferida para que no se aglomeren, vamos a tener que exceptuar, por ejemplo, a todos los niños que tienen asma bronquial, que tienen insuficiencia cardíaca u otras enfermedades o diabetes. Bueno, esto implica criterios epidemiológicos. Lo que nosotros estamos tratando de instalar acá es que las medidas que se tomen se hagan sobre evidencia científica y no sobre las presiones económicas que van a venir en todas partes. En todas partes, nuestras medidas políticas, y lo vimos en Brasil, donde acaba de salir el ministro de Salud, justamente porque los sectores económicos van a pensar falsamente que la única manera de reactivar la economía es atenuando o disminuyendo la fuerza de las políticas de salud, lo que es un error, porque mientras subsistan los casos, aumenten los casos y aumente la mortalidad, yo creo que ninguna economía en términos reales va a poder volver a la normalidad. Muchas gracias, doctor Girardi. Muy linda su presentación. Damos pase a Osvaldo Beitimilla, es presidente del Colegio Médico de la provincia de Oro, Ecuador. Un gusto, doctor Beitimilla. Buenas tardes, un placer. Sí me escuchan, ¿no? Quisiera enfocar más un poco el tema en las políticas de salud, que posiblemente tengamos que cambiarlas rotundamente a nivel de todos los países, porque creo que tenemos que irnos preparando ya en el mañana. Un poco hemos hablado de los diagnósticos, del tratamiento, de las medidas epidemiológicas. Eso es presente y hay que seguirlo hablando, porque el virus todavía nada está dicho. Cada día salen nuevas formas de presentación clínica del virus. Hoy en día se habla que hay una alteración en la coagulación, se habla de trombosis pulmonar, se habla de coagulopatías vasculares diseminadas que provoca este virus. Ya nos dejamos un poco lo que es la parte de la infección que provoca este virus. Yo me pregunto y preguntaré siempre, ¿qué hacemos mañana? Tenemos que ir preparando ya el mañana. Algo dijo ya el colega de Chile, que me presidió la palabra, de los estudiantes en la escuela, cómo deben ir. Entonces yo creo que ya debe irse implementando en cada uno de nuestros países una cátedra de salud, jardín, escuelas, colegios, universidades. Una cátedra quizás que lleve el nombre de COVID o quizás que lleve el nombre de salubridad, si es que no le existe. Entonces considero que hoy tenemos que enfocar también ya, tenemos que empezar a hablar del futuro de los países, qué vamos a hacer con el tema de salud. Yo creo que a cada uno de los países, de nuestros países, nos cogió un poco preparados. Sabíamos del virus, quizás no pensábamos que iba a venir con tanta gravedad, sobre todo al país, nuestro país como Ecuador, en una de las ciudades más grandes como Guayaquil. Muchas imágenes ustedes pudieron ver, muchas de ellas no reales, pero en fin, hubieron muchas tergiversación también del tema de cadáveres. Sin embargo, mucho es la realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros al futuro? Debemos pensar ya qué vamos a hacer. Digamos que esta pesadilla ya hemos salido. Estamos saliendo y ahora ¿cómo la vamos a enfrentar? Hablamos de la presión de la empresa privada, que es lógica porque necesita trabajar. Hablamos nosotros de los políticos que están siendo presionados también, y es lógico. Todos queremos trabajar, todos queremos reintegrarnos, los médicos queremos volver a nuestros quirófanos, pero ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar? ¿Cómo vamos a salir de nuestras casas? Porque tenemos miedo, sobre todo aquellos que tenemos más riesgo por la edad, que tenemos más riesgo por temas de enfermedades como hipertensión arterial, como diabetes, que obviamente el virus ataca con mayor severidad. Entonces yo había hecho un análisis para adentro y lo transmito. ¿Qué debemos hacer?
Nos cogió en primer lugar a los países, creo que no preparados económicamente. No hubo una coordinación entre todas las instituciones, llámese esta, Ministerio de Salud, con municipios, con la empresa privada, que al menos en nuestro país siempre juega un papel importantísimo en estos temas de desastres, en estos temas de salud, en estos temas de pandemias, donde la empresa privada juega un papel importantísimo. Quizás se deba a que los países, o al menos el nuestro, no ha estado lo suficientemente preparado económicamente. Una de ellas fue eliminar un fondo permanente que existía en nuestro país, y entonces no hay ese fondo para poder enfrentar un terremoto, inundaciones, entonces habría que volver nuevamente a estos fondos de solidaridad o estos fondos que tienen que tener cada uno de los países. No lo sé cómo lo tenga Perú, cómo lo tenga Chile, Colombia, pero al menos nosotros desde hace varios años atrás, desde las políticas pasadas, muy populistas, se eliminó esto. Entonces, por ejemplo, aquí la empresa privada ha jugado un papel importantísimo, está jugando un papel importantísimo para tratar de ayudar y colaborar con los hospitales, para apoyarlos con los insumos médicos, apoyarlos con equipos médicos, apoyar haciendo conjuntamente aquí con los municipios, sobre todo en Guayaquil, donde se creó inclusive un comité especial de emergencia para el coronavirus. Igual ha sido replicado en otras ciudades. Entonces, considero que por ahí debemos empezar a que los países tengan un fondo exclusivo de salud. Un fondo exclusivo para cualquier tipo de emergencia de salud, porque sabemos todos que sin buena salud y sin buena educación, los países, los nuestros al menos, seguiremos en el subdesarrollo. Y de ahí tenemos que salir. En segundo lugar, tenemos que crear las cátedras, como yo dije anteriormente, las cátedras de salud en cada una de las instituciones públicas o privadas de educación, para que la gente sepa cómo. Y tenemos que hacerlo antes. Quizás crear ya redes sociales, crear este tipo de paneles para ya decir a la comunidad cómo lo vamos a enfrentar, cómo vamos a ir a las clases, cómo vamos a ir a trabajar, si tenemos que ir con mascarillas, con guantes, con gafas, con gorras, obviamente lavado de manos, es decir, la higiene va a tener que cambiar. Yo inclusive había pensado, ido más allá. Nosotros somos países que tenemos un clima diferente a muchos países. Es un clima tropical, donde además tenemos otro tipo de enfermedades coadyuvantes. Yo decía en una entrevista hoy, aquí tenemos enfermedades actualmente por el invierno, la etapa invernal, provocado por los mosquitos, como por ejemplo el dengue, el paludismo, chikungunya. Esto asociado al coronavirus realmente es muy grave, la evolución de estos pacientes. Y a veces nos trae confusión entre el dengue y el coronavirus con la sintomatología. Entonces hay que ir obviamente a los exámenes y son aquellos. Pero entonces en estos países creo que debemos del trópico, debemos crear también una especie, así como existe la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, quizá la Organización Sudamericana de la Salud, para hacer un estudio, para tener un equipo médico que esté en permanente estudio, que esté en permanente comunicación y contacto para tratar de estudiar más a fondo todas estas enfermedades tropicales, que no las tiene, posiblemente, no las tiene Francia, no las tiene Inglaterra, pero la tiene Perú, la tiene Colombia, la tenemos Ecuador, quizá Chile menos por su clima y por su ubicación. Entonces, yo voy más allá. Entonces, crear un fondo de salud, un fondo de salud para este tipo de eventos exclusivamente de salud, porque hoy nos hemos dado cuenta que con esta pandemia nos cogió con las manos atadas, creo que a la gran mayoría de países sudamericanos, y el nuestro uno de los más afectados. Creo que hay que potenciar a los municipios en salud. Los municipios tienen que también colaborar y cooperar
para la atención primaria en salud. Yo creo que hoy en día todo paciente con fiebre, y se lo dice ya, todo paciente es COVID mientras no se demuestre lo contrario. Entonces los municipios van a jugar un papel importantísimo en salud primaria y en salud preventiva. Entonces hay que potenciar a los municipios, nosotros los llamamos municipios acá, para que sean aquellos que ayuden, colaboren y cooperen con el Ministerio de Salud Pública, que es uno de los sistemas de salud nuestros, como la Seguridad Social, otro de los sistemas de salud nuestros, y con los municipios, que sean los que colaboren para tratar de que cada una de estas instituciones hacer un diagnóstico exhaustivo y amplio dentro de la población, porque los municipios son los que están más cerca de cada uno de los barrios, está más cerca de la población. Debe existir una mejor coordinación institucional entre municipios, Ministerio de Salud Pública, Seguro Social, inclusive la empresa privada, Banco de Sangre, Cruz Roja, muy amalgamado todos estos procesos de salud para que podamos atacar de mejor forma, de mejor manera, cada una de las pandemias o cada una de las enfermedades que se vengan presentando, porque de aquí en adelante el panorama de salud definitivamente que cambia. El panorama de nuestra actitud va a cambiar. Entonces nosotros tenemos que hacer también, desde ya, ir preparando el terreno cuando salgamos, así por decirlo, de casa. Se deben crear institutos de investigación que estén muy cerca de la Presidencia de la República, considero yo. Institutos con médicos epidemiólogos, con médicos infectólogos, con médicos clínicos, para que hagan realmente una evaluación mucho más amplia del tema de coronavirus, porque estamos hablando del tema de aislamientos, de aislamiento de la población, del cerco epidemiológico, que tiene que ser cada vez mucho más pequeño. Es decir, yo hablo, por ejemplo, que deben haber cercos, aislar provincias más afectadas, dentro de las provincias aislar cantones, que así lo llamamos nosotros, cantones, y dentro de los cantones aislar a las ciudadelas, a los barrios, porque tenemos que ir haciendo un barrido mucho más minucioso en cada una de las ciudades, más aún aquellas que mayor cantidad de problemas tenemos con el coronavirus. Por lo tanto, considero que de aquí en adelante también debe haber un equipo de trabajo médico que sea aquella que aporte en la investigación de cada una de las cantones, de las provincias o de los países para poder controlar esta epidemia. Considero que hoy también Un minutito la política, creo que debe aislarse completamente la salud del político. Creo que la salud, hoy se ha demostrado una vez más que la salud tiene que tener su propia andarivel, que la salud tiene que tener su propia gestión, que la salud tiene que tener su propia autonomía, su autoridad, para que pueda ser manejado y que no haya manos de políticos que sean los que manejan la salud. Considero que esas son estrategias importantes que debemos ir pensando ya en el mañana para así no nos coja desprevenidos si viene alguna otra epidemia. Yo le escuchaba a Obama en el 2014 un discurso donde él ya habló de incrementar un sistema de salud, no sé si fue el Obamacare, un sistema de salud, y él decía en su discurso, puede venir un virus que esté ahí en el aire. Yo no sé si ellos sabían, a veces hay cosas que uno no le entiende. Él decía, cuidado nos venga, ponía como ejemplo, un virus en el aire y nos ataque. Entonces nosotros tenemos que estar ya preparados con un sistema de salud, y él hablaba sobre seguros de salud. Entonces todo eso nosotros tenemos que en algún momento dado irlo planteando, tenemos que irlo discutiendo, porque en este momento ya están los científicos hablando de la clínica, de los síntomas, del tratamiento, pero nosotros tenemos que ir hablando ya del futuro, qué vamos a hacer mañana
porque el futuro es incierto en el tema de salud. Por lo tanto, debemos incrementar, y quizá ahí me meto un poquito en el tema ya de salud estrictamente. Debemos incrementar el testeo en toda la población. Debemos de hacer una coordinación, sobre todo con los países vecinos, en nuestro caso Perú, Colombia, para controlar sistemáticamente, ordenadamente, cada una de los límites o de las fronteras. Yo acá soy de la provincia del Oro y aquí límite con Perú, y Perú se aisló muy bien de Ecuador para evitar ese contagio internacional, llamémoslo así, entre los países, y esto en vez de que a lo mejor se pueda pensar que sea una discriminación, todo lo contrario, es dar la mano entre los países para poder salir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Osvaldo Veintemilla. Se les anuncia que estamos compartiendo en el chat el enlace para la encuesta. Al completarla accederán a la certificación digital y grabación. También aprovechamos para resaltar los asistentes al webinar de hoy. Se les entregará certificado digital por su participación, que les llegará por un correo un plazo máximo de 30 días. Para recibir el certificado, favor completar la encuesta de satisfacción virtual. Mediante este correo les llegará el certificado. Invitamos ahora a José Luis Correa, el autor principal del proyecto de reforma de salud en Colombia, médico y congresista. ¿Estará en el panel? Sí, tengo algún problema con la cámara. No sé por qué. Un gusto, doctor. Bienvenido. Dame un segundo, yo intento organizar el tema de la cámara. Yo lo veo. Sí, yo no me veo. Bueno, ¿sí me están viendo? ¿Se le escucha? ¿Me ven? No se ve su imagen. Se ve la computadora. Dame un segundo. Ahora ¿Sí me veo? Yo no me sí, veo, pero bueno, no tengo ningún inconveniente. se le ve. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Como pueden ver, yo soy el más joven de todos los proponentes y exponentes el día de hoy. Mi nombre es José Luis Correa, hoy hago parte del Congreso de la República y hago parte de la Comisión Séptima, que es la que toca todos los temas de salud, de ambiente social, todo lo que tiene que ver con políticas de empleo, subsidios, trabajo, formación para las profesiones y obviamente salud, acueducto y vivienda. Lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros, mientras más creemos saber de cómo se comporta esta enfermedad, menos sabemos. Cuando nosotros nos sentamos a ver desde el punto de vista fisiopatológico, hoy todo el mundo le ha llegado una cadena de WhatsApp diciendo pues, que nos estamos enfocando mal, que debido a unas autopsias hechas en Italia, no es una enfermedad pulmonar, sino que es una enfermedad eminentemente del sistema circulatorio, y eso es parcialmente cierto y es parcialmente errado. Pero por eso es que nosotros tenemos que empezar a hablar sobre lo que conocemos de los sistemas de salud, sobre lo que conocemos del virus y sobre lo que conocemos de su comportamiento epidemiológico. Primero, Colombia es un país con alrededor de 50 millones de habitantes que tiene un sistema de salud basado en el aseguramiento privado. ¿Eso qué significa? Que unas empresas tienen el control financiero del sistema de salud, a las cuales supuestamente ellas deberían, debido a lo cual ellas deberían correr con el riesgo financiero del sistema. Eso significa que si hubiera algún problema, pues ellas deberían responder ante la situación, y hoy vemos poco a poco que eso se ha ido cayendo. ¿Por qué? Porque hoy las aseguradoras con los prestadores tienen deudas de alrededor de 6.000 millones de dólares, 24 billones de pesos, y lo que hemos visto es que progresivamente eso lo que está generando es una carga desde hace 25 años a los prestadores de salud. Lo primero es que Colombia tiene un sistema de salud deficiente, más deficiente de lo que el doctor Guido hablaba de su sistema de salud chileno. Nosotros tenemos 1.5 camas por cada 1.000 habitantes y tenemos un problema más serio. Las deudas que tienen los aseguradores con los prestadores hoy ha vuelto imposible que en muchos casos los prestadores le puedan dar elementos de protección personal a los
que hoy son la primera línea de combate, que es nuestro personal de salud. Eso significa que hay regiones en el país donde el 30% del total de infectados diagnosticados son el personal de salud. Eso, cuando nosotros nos sentamos a ver desde el punto de vista táctico, porque cuando uno plantea una pelea contra un virus, es exactamente igual que plantear una pelea en cualquier guerra o situación de combate, es el peor error. Nos estamos quedando sin soldados mientras que el virus va ganando más y más y más soldados. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que en Colombia, debido a las políticas de aseguramiento, tenemos un serio problema de deudas y de carteras, lo cual hoy está golpeando nuestro personal de salud. 1. 2, que nos limita seriamente para poder crecer de manera exponencial al momento de poder responder ante este virus. Y es por una simple y sencilla razón, porque desafortunadamente los hospitales y las clínicas del país no tienen el recurso financiero ni el flujo de caja suficiente para poder responder. Tercero, cuando nosotros nos sentamos a ver cómo se ha ido direccionando, mucha de la respuesta se ha ido direccionando a través de los aseguradores. Entonces, hoy nosotros vemos que se les ha girado a los aseguradores 750.000 millones de pesos más o menos, que eso es alrededor de 200 millones de dólares, un poco menos de 200 millones de dólares, para todo lo que tiene que ver con no PBS. Lo no PBS es lo que no está dentro del plan básico de salud, y las pruebas para coronavirus, sean rápidas o sean moleculares, todas no están cubiertas porque pues, obviamente el gobierno no tuvo el tiempo de poder aprobar dentro del plan de salud las pruebas para coronavirus. Y hoy el recurso del no PBS lo está manejando desafortunadamente los aseguradores. Y adicional a eso, pues nosotros tenemos cero gestión desde el gobierno nacional hacia los gobiernos locales para poder hacer el esfuerzo de que sean los gobiernos locales directamente los que compren y paguen las pruebas para los pacientes. ¿Eso en qué se ha reflejado? Que Colombia hoy, de la región, es el país con menos número de pruebas realizadas en todo lo que tiene que ver con coronavirus, a diferencia de Perú, de Chile, que están por encima de los 200 test por cada 100.000 habitantes. Colombia está sobre los 85. ¿Eso qué significa? Que nosotros hoy, aunque somos uno de los que menos casos tiene esta región, pues también somos uno de los que menos pruebas hace. Entonces uno solo puede encontrar los enfermos que anda buscando. ¿Eso qué significa? Si yo no hago pruebas diagnósticas, pues obviamente no va a tener el número de casos positivos que pueden tener otros países que tienen el mismo número de casos positivos, el mismo número de personas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a pensar en el R0 y en todo el comportamiento del virus, ¿qué significa el R0? ¿Y qué significa el comportamiento del virus desde el punto de vista de contagio? Este virus funciona como tú la traes o la llevas. Entonces, yo soy una persona que tiene coronavirus de manera hipotética, yo se la puedo pegar a X número de gente. Ese es, digamos que el R0 para los que hoy hacen parte del webinar y no conocen un poco de epidemiología y estadística. ¿Qué es lo que pasa? Con todas las medidas que uno hace, la cuarentena, el distanciamiento social, lo que hace es disminuir el R0. ¿Eso qué significa? Que disminuye el potencial de contagio que tiene el virus debido a que disminuye las condiciones propicias para que el virus se pase de una persona a otra persona. ¿Qué pasa con esto? Cuando uno hace medidas de intervención del R0, por ejemplo, la cuarentena, en Colombia, el 95% de la población está en cuarentena. Nosotros estamos disminuyendo el R0, pero si no hacemos el número de pruebas suficientes, lo que vamos a hacer es contener los pacientes dentro de sus casas, aún siendo sintomáticos o asintomáticos, porque no se les está haciendo la prueba confirmatoria, y al momento de levantar la cuarentena se vuelve y se dispara el R0. Hay tres formas de que una enfermedad, básicamente tres formas, que una enfermedad se le pueda aplanar su curva. Uno, que la cantidad de gente enferma sea suficiente para generar una cosa que se llama inmunidad de capullo. Significa que yo me enfermé, me curé y ya soy inmune para la enfermedad, y que en la sociedad haya habido tantas veces eso que el virus ya no tenga la posibilidad de saltar de una persona a otra y el virus desaparece. Dos, que haya una vacuna que genere lo mismo sin que la gente se enferme. Y tres, que haya una cura. Hoy tenemos un problema, y es que no sabemos si el coronavirus genera o no genera reinfección. No sabemos si hay reactivación o no hay reactivación del virus. Hoy ya tenemos evidencia preocupante que puede haber reinfección y que puede haber reactivación del virus.
Entonces, la estrategia de capullo no va a funcionar. ¿Qué es lo que nos va a tocar hacer? Una erradicación del virus a través de impactos sectoriales con pruebas muy bien direccionadas. ¿Eso qué significa? La economía y la cuarentena no podrá durar para siempre. Lo que estamos haciendo con la cuarentena es desplazando la curva y el pico de la curva de infectados. ¿Qué pasa? En el momento en que la cuarentena se levante, el pico la curva se va a disparar. Lo que hacen las cuarentenas es permitirnos a nosotros prepararnos para poder tener servicios de salud muchísimo más fuertes, estructurados, y adicional a eso, poder hacer una caracterización en unos cercos epidemiológicos lo suficientemente fuertes. Pero eso solamente se logra con un número altísimo de pruebas. Les quiero hacer una comparación. ¿Qué pasó con Corea y qué pasó con Estados Unidos? En Estados Unidos no se tomaron medidas para el R0 y se les disparó la curva. A diferencia de Corea, que aplicó todas las medidas y logró aplanar rápidamente la curva. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? Nosotros tenemos un sistema de salud muchísimo más endeble que, por ejemplo, el sistema americano, desde el punto de vista de estructura. Ya si nos vamos desde el punto de vista de políticas, ya será algo que tendremos que venir a analizar en otro foro. Pero desde el punto de vista de números, de capacidad, de camas, de ventiladores, de tecnología, es un sistema muchísimo más fuerte que el de nosotros. Por ende, nosotros tenemos que ser muchísimo más agresivos en la contención del R0 y en la dilatación de la curva. Nosotros nunca vamos a lograr que la gente no se enferme, claro que sí, pero si nosotros logramos contener en el tiempo siempre el número de infectados por debajo de la oferta que tenemos, ese es el secreto para poder salir adelante en el tema del COVID. Si nosotros tenemos claro que tenemos menos camas, menos ventiladores, menos UCIs, menos personal y menos tecnología, no tenemos que estar pensando hoy solamente en UCIs, camas, porque no vamos a ser ni siquiera capaces de llegar a lo que tenía, por ejemplo, Italia o España, que están alrededor de las 3.4 camas por cada 100.000 habitantes. Porque eso nos costaría muchísimo más, porque tendríamos que duplicar la oferta instalada que tenemos en el país, sino que tenemos que girar a una medida de contención epidemiológica muchísimo más rigurosa antes de que el paciente nos llegue al punto de que necesite una cama. Y sobre eso es que tenemos que trabajar duro. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, cuando empezamos, creíamos que el coronavirus COVID era una gripita que tenía un 2% de mortalidad. Y creo que muchos gobiernos del mundo se durmieron. Pero adicional a eso, tenemos otro problema. Y es que el virus nos ha ido mostrando que tiene unos comportamientos y unas fases completamente extrañas. Un comportamiento que hoy nos preocupa desde el punto de vista fisiopatológico. Por eso es que desde el punto de vista del tratamiento, lo veníamos hablando hace unas horas cuando estábamos preparando el webinar, hoy no existen tratamientos 100% efectivos que tengan la evidencia suficiente para manejar el coronavirus. Por eso, el hecho de que hoy no salgamos a hacer recomendaciones desde el punto de vista terapéutico, significa que cada caso tiene que ser analizado de manera independiente por un personal de salud capacitado. Por eso es tan preocupante que el personal de salud se nos enferme, porque cada paciente se comporta de una manera diferente, porque cada paciente tiene unos criterios distintos para ser manejado de maneras diferentes. No todos los pacientes deberían tener el mismo manejo, no todos los pacientes deberían ir a ventilación mecánica. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos claro que Colombia no tiene la producción intelectual que tienen otros países, pero nosotros tenemos que empezar a buscar soluciones transversales a todo el tema de los ventiladores y adicional a eso, de todo el tema económico en los países. Y ahí es donde va el tercer punto del manejo transversal. Nosotros tenemos que seguir pensando en cómo vamos a adaptar la economía a lo que se viene. Es que nosotros no vamos a pasar en un mes, no vamos a pasar en 2 meses, no vamos a pasar en 3 meses. Nosotros tenemos que
entender que la economía va a cambiar los próximos 18 meses, a no ser que salga mañana una cura o salga una vacuna. Ahí es donde está la responsabilidad de los gobiernos de empezar a buscar cómo mantener el sistema productivo, el aparato productivo, completo, absolutamente funcionante, o funcionante hasta donde se puede, adicional a la situación actual. Y ahí es donde nosotros creemos y consideramos que modelos de economía de guerra que se han utilizado en otros momentos de la historia son fundamentales para reactivar las economías de los países. Yo creo que Colombia tiene una oportunidad de oro, y es que nosotros tenemos un gran número de universidades públicas que hoy se encuentran ubicadas en excelentes escaños a nivel internacional y que hoy están haciendo el esfuerzo de moldear todo lo que tiene que ver de nuevas tecnologías con relación a la salud, principalmente la generación de ventiladores a precios de nuestra región. Nosotros teníamos, por ejemplo, en Colombia, la propuesta de comprar muchos ventiladores, pero adicional, cuando empezaron a traerlos, los precios empezaron a variar de $15,000 a $50,000. Eso significa que Colombia debe variar drásticamente y buscar cómo produce y llena sus propias necesidades. Adicional a eso, nosotros tenemos que buscar la manera en que compartamos de manera más eficiente la información. Es la información la que nos va a terminar generando los espacios suficientes para poder empezar a vencer el virus. Este tipo de foros, este tipo de encuentros que nos permite la tecnología son fundamentales, porque así es como uno empieza a construir estrategias de manera conjunta, no solamente el potencial económico, es el potencial de conocimiento y la distribución de la información la que termina logrando eso. Por último, nos decían o nos preguntaban si esto era una enfermedad respiratoria o era una enfermedad vascular. Esto es una enfermedad respiratoria y es una enfermedad vascular. Tiene órganos objetivos como los pulmones, o tiene órganos objetivos como el corazón y como el endotelio. Por eso es que hoy tenemos tristemente pacientes que se mueren más por la trombosis que por el cuadro respiratorio. Es cierto, pero eso no significa que el día de mañana todo el mundo tenga que salir a comprar aspirina o que tenga que salir a aplicarse heparina de la noche a la mañana. El llamado es a que siempre que ustedes consideren iniciar un tratamiento, sea porque un profesional de la salud lo está recomendando con bases sólidas. En Colombia tuvimos un problema. Cuando salió el estudio de la hidroxicloroquina con la acitromicina, todo el mundo empezó a tomar hidroxicloroquina. Los pacientes que en verdad necesitaban la hidroxicloroquina para sus tratamientos de enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, no encontraban en las farmacias la hidroxicloroquina. Y eso es lo que no puede pasar. El uso efectivo de los recursos, de manera bien direccionada, es otro de los pilares fundamentales para poder sacar adelante los países, especialmente los países que tienen menos opciones desde el punto de vista de producción y económicas en nuestra región y obviamente pues, en las demás regiones del mundo. Yo les agradezco su espacio y yo creo que abrimos el panel de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Correa. Empezamos con el doctor Bustamante, me encantó, hay que acorralar y eliminar al virus más allá de la cuarentena, y hay algunas preguntas para él. Menciona si en la estrategia del testeo, tanto el test rápido que se toma al personal de salud inicialmente y posteriormente cuando hace síntomas, se toma la prueba molecular, y en cuánto tiempo calcula que con estas estrategias podríamos salir de la cuarentena. ¿Ahora ya se me escucha? ¿Sí? Ahora sí. Ok, perfecto. Gracias, Tatiana. La pregunta es, entonces, si es que aplicándose el testeo molecular... El test rápido, la estrategia del ministerio es testeo rápido al personal de salud, y posteriormente, si el personal de salud tiene síntomas, la prueba molecular. Ese es un tema. Y el otro tema sería
con la estrategia del test molecular, ¿en cuánto tiempo cree que se podría, con la que usted mencionó, en cuánto tiempo podríamos salir de la cuarentena? Ok. La prueba serológica, si se toma la muestra dentro de los primeros 7 a 14 días luego de que ocurrió la infección, lo que vamos a tener es simplemente un negativo, irrespectivamente de si el paciente es positivo o no. Todos son negativos. Eso se llama 100% de inefectividad o 0% de sensibilidad en ese periodo de 7 a 14, de 1 a 14 días luego de la infección. Entonces, la estrategia que usted menciona en primer lugar, es decir, hacer el test serológico y luego en aquellos positivos hacer el test molecular como para confirmar el positivo, funciona solo para los positivos, más no para la inmensa cantidad de negativos que se quedarán si son positivos sin saberlo. Y lo que es peor, si son positivos van a haber contagiado y seguirán contagiando, en cuyo caso no habremos erradicado la propagación de la infección, que es de lo que se trata. Y por otro, en segundo lugar, cuando uno encuentra un positivo por el método serológico, hay dos tipos de posibilidad, de positivos. Uno es el positivo a la infección, es decir, que aún lo hemos pescado en el estadio terminal de la infección, aún por tanto puede contagiar, y la confirmación es una confirmación tardía, pero ayudará a que se le confine en todo caso en ese periodo tardío. Naturalmente, si ese positivo ya enfermó, si tiene sintomatología, ya el médico se encargó de él. El médico no va a esperar a que haya un análisis de laboratorio para proceder a intervenirlo clínicamente. Si está con un tema, con una neumonía o con problemas respiratorios, naturalmente el médico va a actuar para resolver ese tema de una manera clínica. Entonces, de lo que estamos hablando es de tests para impedir la propagación del virus, no necesariamente para medicina personal, sino para salud pública. Y la segunda parte, la pregunta que es, ¿qué pasa si aplicamos el test molecular como manera de detectar tempranamente a los positivos y respectivamente del tiempo que tengan de infectado? Bueno, ese es el método que usaron en Corea del Sur, en Singapur, en Taiwán y en Alemania. Y lo han usado con éxito, y ahora ellos tienen un R0 inferior a 1. Por ejemplo, en Alemania, el R0 hace 2 o 3 días estaba en 0.7. Eso significa que de cada 10 infectados, 3 no infectaban a nadie y los otros 7, cada uno infectaba a 1. Eso significa que con cada ciclo de infección, el número de infectados y por tanto de contagiantes va a ir disminuyendo en el tiempo. Entonces la estrategia tiene que ser el uso de la prueba molecular. La prueba serológica no sirve para buscar tests, para buscar positivos, infectados positivos, no sirve. Cuando encuentran un positivo es porque ese positivo o ya es un positivo antiguo y por tanto tan solo es un tema histórico, un tema académico el estudiarlo, o ya el clínico lo encontró y lo empezó a tratar en caso de que haya enfermado. Y si nunca enfermó, simplemente es un positivo asintomático que resultó que la enfermedad pasó por él y bueno, pues se encontró que era un positivo y ahí entra el tema de si eso confiere o no confiere inmunidad. El test rápido no es la solución para acorralar el virus, es el test molecular. Muchas gracias, doctor, muy clara su respuesta. Vamos con el doctor Girardi. Él habló que no es suficiente aplanar la curva o desplazar la curva, también sería importante disminuir o achicar la curva para poder lidiar con la cuarentena. Por eso habla sobre la cuarentena sanitaria. Y en este caso la pregunta que habla en resumen de los que están realizando por la web, nos pregunta sobre una propuesta que él podría dar en la política de salud pública, porque se presume que todo este tiempo se va a alargar y finalmente se va a convivir con el virus y con todas estas pruebas adicionales que hay que realizar, y cómo sería la interacción entre los gobiernos respecto a la reapertura del transporte aéreo y terrestre. Bueno, mira, esto resume parte de lo que hemos estado discutiendo acá.
Lo que tenemos son distintas experiencias. Si tú miras la experiencia china en 10 semanas habían logrado ya una disminución de la curva, a las 10 semanas. En Corea lo lograron a las 8 semanas. Y ellos tomaron estrategias de las cuales nosotros estamos aprendiendo. En China hicieron cuarentenas fundamentalmente muy duras, cuarentenas, aislamiento social muy duro. De hecho, no cuarentenaron todo China, cuarentenaron solo Hubei y dentro de Hubei muy duramente Wuhan, que es una ciudad o es una comuna de cerca de 11 millones de habitantes. Y comenzaron de manera muy activa todo lo que es la cuarentena de los supermercados o de los malls, más bien de lugares como colegios. Y lo que hicieron los Coreas del Sur, ellos aplicaron medidas de cuarentena, pero sobre todo fueron a la búsqueda, primero, aislamiento de los que estaban contagiados, como hemos dicho, aislamiento en condiciones sanitarias, no en las casas, y luego fueron a la búsqueda y al rastreo de los contactos, que es muy, muy importante. Entonces, nuestro colega de Colombia lo decía muy bien. Lo que hace la cuarentena es aplanar la curva y impedir que haya un pic que sature los sistemas de salud, pero no necesariamente disminuye el número de casos. Lo que va a hacer es, al aplanar la curva, va a desplazar hacia el futuro la mayor cantidad de casos. Nosotros lo que tenemos que hacer es combinar ambas estrategias. Tenemos que combinar estrategias de cuarentena. De mi punto de vista, las cuarentenas tienen que hacerse sobre fundamento epidemiológico, es decir, para aplicar una cuarentena en un territorio, o cada territorio o región debiera tener su propia capacidad analítica, su propia capacidad epidemiológica, para hacer un seguimiento de las incidencias semanales, los casos acumulados, ver si están aumentando, disminuyendo, del R0 que están teniendo, de la cantidad de casos que tienen o no tienen trazabilidad. Eso le corresponde a cada territorio y en función de esos criterios ir aplicando las cuarentenas o levantando eventualmente las cuarentenas. Pero eso tiene que ir acompañado de manera muy activa de lo que yo he señalado que es la columna vertebral, de disminuir la contagiosidad, de disminuir el R0, y para disminuir el R0, lo que tenemos que hacer es aislar a los que están contagiados, aislarlos en hoteles sanitarios, aislarlos en lugares como hospitales, pero no dejarlos en sus casas donde van a contagiar al resto, y ir activamente a buscar a los contactos y dejar cuarentenados a los contactos para ahí cortar la transmisibilidad de esto. No sé, son temas muy importantes. Ahora, respecto a lo que decía el doctor Bustamante, las pruebas serológicas efectivamente no sirven como prueba diagnóstica, porque uno tiene anticuerpos recién a partir del 7º día de infección. Y si yo voy a hacer una prueba de anticuerpo o prueba serológica, en los primeros días va a ser un falso negativo, pero sí pueden ser usadas para saber el porcentaje de la población que fue afectada por el virus, pero siempre que se haga después de los 7 días, después de que la persona tiene varios días de síntomas. No sirve como diagnóstico, pero sí sirve para hacer una evaluación eventual para saber el nivel de inmunidad que está adquiriendo una comunidad, por ejemplo, para saber si los funcionarios de salud se pusieron o no se pusieron al virus. Recuerden que puede que esto en más de un 50% pueden ser asintomáticos, y es muy importante saber si lograron tener inmunidad o no, independientemente de que si esa inmunidad es neutralizante y si va a impedir esa inmunidad, que no sabemos si esa persona vuelve a tener una reinfección o si esa persona deja de ser contagiante por el hecho ya de haber sido infectado o haber sido de alta. Ahora, lo que es importante es que para el diagnóstico se requiere el test molecular, que es la PCR, como lo decía el doctor Bustamante, que es fundamental aumentar de manera muy importante la cantidad de testeos que vamos a hacer para ubicar a los contactos, pero también para tratar de ubicar a aquellos que son asintomáticos y que están viviendo la contagiosidad. Y también se acaba de aprobar hace algunos días atrás una prueba de antígeno, que también es una prueba molecular pero rápida, que esa es una buena prueba y que tiene un costo menor. El PCR tiene un costo más o menos de $20 y el test rápido de antígeno tiene un costo de cerca de $15, y eso debiera ser usado masivamente en nuestros países para poder detectar, como decía, contacto y para poder detectar a aquellos que son asintomáticos pero que están transmitiendo la infección. Ahora, lo importante de esto es que ¿cuándo se pueden relajar las medidas? Yo creo que las medidas solo se van a poder relajar, y a lo mejor vamos a tener que convivir, si no hacemos bien las cosas, mucho tiempo con esto,
De hecho, estamos viendo cómo Italia, Francia, España, países desarrollados, muy potentes, Estados Unidos, que por hacer mal las cosas, por hacerlas tardíamente, por no creer en el aislamiento social, y van a ser las consecuencias que va a tener, por ejemplo, México y Brasil particularmente, y lo está viviendo Estados Unidos, que tienen un tsunami de casos de infectados al mismo tiempo, se dispara el pic de casos, muy por sobre la capacidad de oferta que tienen de camas UCI, y por lo tanto eso lo que conlleva a la mortalidad particularmente de los adultos mayores, que son los que más necesitan UCI y los que tienen enfermedades previas. Y por eso que las medidas solo se pueden relajar con criterios epidemiológicos. Esto es muy importante, que la política esté asistida y esté telecomandada. Aquí tiene que haber un Estado Mayor conjunto de los mejores expertos en salubridad, que pueden ser locales también. O sea, creo que cada comuna grande debe tener su propia capacidad analítica de epidemiología para ir analizando también sus temas desde las comunas, desde los niveles más locales, pero tiene que haber un comando conjunto que vaya tomando decisiones, que tiene que ser un comité experto muy potente con experiencia en manejo de pandemia, en epidemiología y en salud pública, que vaya trabajando de la mano y al lado de los decisores políticos. Pero lo que no puede haber son decisiones políticas que no estén fundadas en decisiones técnicas, y evidentemente no todas las decisiones técnicas van a poder materializarse y viabilizarse en decisiones políticas, pero lo que no puede haber son decisiones políticas, por ejemplo, de tomar la decisión de decir vamos a terminar con la cuarentena, vamos a permitir que nuevamente el transporte público funcione como antes, o vamos a abrir los malls, o vamos a abrir los colegios, y si eso no está fundado en un criterio epidemiológico tremendamente riguroso, porque lo único que vamos a hacer es que se vuelva a disparar la curva y vuelva a ascender y volvamos a tener muchas personas nuevas contagiadas. Entonces, esto es un tema mayor. De hecho, hoy día, Wuhan, China, están teniendo dificultades y temores tienen ellos, lo mismo que en Corea del Sur, de tener una segunda ola. Y por lo tanto, la discusión de cómo se empiezan a levantar las cuarentenas y cómo se empieza a manejar eso es una discusión que todavía está en evolución. Pero lo que no podemos detener, a lo mejor cuando tengamos disminución de los casos durante 2 semanas, una disminución del R0, podemos empezar a flexibilizar. Pero lo que no se puede flexibilizar, yo creo, es el aislamiento de los que son positivos, mantenerlos aislados en condiciones sanitarias, o sea, con supervisión de equipos de salud, y lo que no podemos detener es los testeos masivos para la búsqueda de contacto y para la búsqueda de los que son contagiados pero que son asintomáticos, porque ahí es donde tenemos que centrar también los esfuerzos. Las camas de UCI en nuestros países son limitadas y van a seguir siendo limitadas. Tenemos que aprender para el futuro. Nuestros países deberán tener más de 20 camas de UCI por 100.000 habitantes. Hoy día tienen entre 3 y 5. Vamos a tener que hacer un esfuerzo de recuperar los sistemas públicos de salud que han sido apropiados, se han ido privatizando, pero los mercados no resuelven estos temas. Yo creo que esto va a poner en cuestión esta visión neoliberal que pretendía que todo lo resolvía lo privado y el mercado, porque hoy día los privados, estos mismos que denostaban a los sistemas públicos en el mundo entero, hoy día claman por apoyo del Estado para resolver sus problemas. Tenemos que hacer una buena combinación, pero en salud por lo menos, la experiencia que tenemos que tener sistemas de salud públicos mucho más potentes, modernos, con el personal suficiente, con los equipos de salud suficientes, con la infraestructura suficiente, cosas que estamos muy lejos y por lo tanto nos vamos a ver obligados a tener una inmensa inversión, porque este tipo de epidemias aprendamos de esta pandemia, porque las vamos a volver a tener a futuro. Muchas gracias, doctor Girardi. Muy excelente su comentario, su respuesta. Ahora pasamos al doctor Osvaldo Ventimiglia. Él habló sobre cómo podemos ver desde el punto de vista del mañana, ¿no? Cómo va sucediendo en cuanto al proceso salud-enfermedad de esta pandemia, y también el rol y la importancia del diagnóstico clínico, promoviendo los equipos clínicos, la investigación, la educación. En ese contexto, dentro de las preguntas que hicieron, habían preguntas sobre si existe, cómo pueden apoyar en este contexto educativo las ONG, y también qué podemos hacer para solucionar el problema de las personas o de los pacientes
más necesitados en todos los países de Latinoamérica y dentro del contexto cultural de nuestra realidad que tenemos muy parecido en estas regiones. Bueno, efectivamente yo hablaba del futuro que vamos a hacer en el momento que los gobiernos nos permitan salir de casa. Y efectivamente yo considero que deben existir cátedras en salud en los diferentes universidades, colegios, escuelas, para efectivamente enseñar a cada profesor, enseñar a cada alumno, enseñarles a todos aquellos que dependen del sistema educativo para que hoy se conviertan en enfermeros, se conviertan. Nosotros aquí en Ecuador difundimos mucho el enseñarles cómo deben tomar la temperatura. Mira, cosas sencillas, cómo deben tomar la presión, cómo más o menos pueden ayudar a detectar que un paciente tiene el COVID. Entonces creo que por ahí debemos ir, en que toda la comunidad debe de ser parte del sistema de salud. Existen, usted sabe, las enfermeras, los auxiliares de enfermería. Hoy quizás debemos ir más allá. Debemos ir con aquel estamento que le podríamos dar un nombre como, por ejemplo, un auxiliar de la comunidad en salud. Pero dentro de la familia tiene que fomentarse el aprendizaje de por lo menos saber los signos vitales, temperatura, pulso, presión arterial, para que nos ayuden. Nosotros sabemos, y los panelistas saben, que la mejor recuperación del paciente está en el domicilio. Cuando nosotros vamos al hospital, la carga viral, que tan conocida ya, hace que el paciente, al menos en nuestro medio, hemos encontrado eso, el paciente se complique, el paciente se agrave. Y mientras hemos hecho un estudio como Colegio de Médicos, hemos hecho un estudio ya mediante familiares, mediante pacientes, mediante colegas, un estudio de qué pasa cuando te quedas en casa. Yo he visto, yo soy traumatólogo, pero yo he visto cómo existen verdaderas tormentas virales en el paciente. Yo lo he llamado así porque el paciente durante 48 horas realmente sufre verdaderas crisis, no solamente de fiebre, no solamente de sudoración, sino también crisis psicológica. Entra en un estado de ansiedad, entra en un estado de pánico, porque, es decir, tanto leemos las redes sociales que hay muchas personas que se asustan antes de tener el virus. Entonces tenemos que hacer un enfoque muy amplio de cómo, cuando abran las puertas, qué tenemos que hacer. Y yo considero que una de las cosas es eso, que toda la población debe aprender un poco de cómo se toman signos vitales, de qué hacer ante un paciente enfermo. Nosotros hemos salido con muchos pacientes así, con sintomatología, y no lo hemos llevado al hospital. Siempre hemos sido, quédense en los hospitales, porque ustedes saben, ya hemos hablado de eso, de las pocas camas que existen en UCI, de las pocas camas que existen en hospitalización, y eso está haciendo que haya un colapso del sistema. Y cuando este virus sí se lo puede tratar en casa, sí se lo puede tratar en casa, excepto cuando ya la frecuencia respiratoria o el volumen o la hipoxia en sangre, la oxigenación, sea muy baja, la saturación, menos de 90, entonces ahí ya vamos pensando en llevarlo a los hospitales, porque va a necesitar pero nosotros, por ejemplo, inclusive, tenemos una gran batería de tanques de oxígeno, tenemos una gran batería de stock de medicación para poder ayudar a los colegas. Ustedes saben que los colegas son una de las personas que más han sufrido con este problema por la contaminación que ha sufrido. En nuestro país es alta realmente, y en el mundo entero, porque están en contacto directo con el paciente.
Entonces creo que debemos cambiar la conducta, ¿no? Debemos cambiar la conducta y todos de alguna forma debemos ser médicos. Gracias. Muchas gracias, doctor Ventimilla. Ahora nos toca el doctor José Luis Correa de Colombia, que nos habló de la dificultad de entender la enfermedad en forma rápida, entre pensar que es una enfermedad respiratoria, vascular, las diferentes controversias que existen en la fisiopatología o en los resultados incluso de los reportes anatómicos de las necropsias. También en ese contexto nos habló sobre la dificultad de enfrentar desde el tipo de sistema de salud, sobre todo en países donde las políticas de aseguramiento están basados en el sector privado. Y en este contexto hay algunas preguntas que van con eso, donde se le solicita cuál sería el país o el modelo, la estrategia que más aplicaría para las realidades como Latinoamérica, como las tenemos en Latinoamérica, y también el rol de la atención primaria, en este caso, con los conocimientos que todavía tenemos sobre la enfermedad. Bueno, primero que todo, nosotros tenemos que entender que las necesidades de nuestra población, de nuestras regiones, son muy diferentes a las de cualquier país del mundo, así que tomar un copy-paste de cualquier modelo ya existente sería un error. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que tener claro es que los modelos más exitosos son aquellos modelos que han girado en torno a la detección temprana y al manejo efectivo de todas las medidas de aislamiento social en el mundo, con o sin cuarentena. Pero que nosotros tenemos que ser muchísimo más agresivos debido a la poca capacidad de respuesta que tiene nuestro sistema de salud. Nosotros debemos tomar elementos propios de modelos como el coreano, que se dedicaron a hacer pruebas y tamizajes a gran escala. Adicional a eso, tenemos que tomar experiencias como la que terminó siendo bastante exitosa en algunos aspectos, como la rusa, que generó un aislamiento completo de la región, y modelos como el chino, que generaron bloqueos subregionales en los puntos donde daban pacientes positivos. Adicional a eso, nosotros tenemos que tener claro que las respuestas deben ser integrales. El mejor ejemplo de respuestas integrales que tenemos en nuestra región, de un país muy similar al de nosotros, son las respuestas de Nayib Bukele en El Salvador, que ha mantenido y ha sostenido elementos sociales con muy buenas cifras, con amplios mecanismos de respuesta social, que ha contenido todo lo que tiene que ver con transporte, bienes y servicios, servicios públicos, alimentación, todo lo que tiene que ver con las redes bancarias, y además es un país que entendió que tenía un sistema de salud en el piso y que se adelantó a lo que podía pasar. Entonces, decir que hay un modelo específico del cual uno no se podría pegar, no. Debemos tener claro que hay que pegarnos de experiencias exitosas que se han dado en otros países y que tenemos que también improvisar, ¿cierto? Investigar, generar conocimiento dependiendo de nuestras necesidades específicas y de los países de los que hagamos parte. De eso depende, buena parte, la voluntad política. Veo que algunos de los que están acá hablan mal de los políticos. No todos los políticos somos malos, y muchos tenemos voluntad política de generar apoyo a la investigación, apoyo a la reestructuración de estrategias sociales. Así pues, que decir hoy que es el mejor, cuál es el mejor, para nosotros no existe uno que nosotros podamos decir es que lo podemos copiar exactamente, porque las herramientas o los recursos son diferentes, o la región es distinta, o la idiosincrasia de la gente es diferente, o la distribución geográfica es distinta. Entonces, es una pregunta un poco ambigua y complicada. Yo pienso que más bien hay que, vuelvo y lo repito, tomar elementos que se acoplen y que se asemejen a nuestra región, experiencias exitosas, y esos puntos específicos sí darles manejos similares. La otra pregunta, ¿cuál era, doctora?
estaba con sonido desactivado. ¿Cuál sería el rol de la atención primaria para enfrentar este problema? ¿O, o si tiene algún rol la atención primaria? Claro que sí. Primero que todo, la atención primaria se basa en el conocimiento de las necesidades, no solamente de salud de la población. Eso nos permite hacer una intervención transversal a las necesidades de la gente. Una persona con hambre no se queda en cuarentena. Una persona que tiene a su papá muriéndose de cáncer no se queda en cuarentena. Por eso nosotros tenemos que entender que hoy el eje central de la respuesta tiene que ser la atención primaria y ese conocimiento del entorno sociofamiliar de los pacientes y las intervenciones comunitarias que se deben hacer. Es que atención primaria no es solamente llevar un médico a la casa. La atención primaria es una contextualización completa de las necesidades biopsicosociales de la persona y una intervención transversal de las mismas. Adicional a eso nos permite tener conocimiento claro de dónde están los pacientes, de qué sufren y tener la capacidad de estratificar los pacientes dependiendo de sus niveles de riesgo. Hay pacientes a los cuales uno tiene que tenerles un cuidado especial y se les debe aplicar de manera más rigurosa algunas medidas. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares de base, obesidad. Si nosotros vemos el comportamiento de la enfermedad, son los pacientes que más sufren y que tienen peores desenlaces. Entonces son los pacientes que tenemos que entrar primero a identificar y a cuidar y sobre los cuales, por ejemplo, se debería pensar en hacer medidas de cuarentena más estrictas, aplicar medidas muchísimo más rigurosas, incluso poder pensar en que esas personas se les haga un aislamiento preventivo, incluso de su núcleo familiar. Y todo eso gira en torno a la estrategia de APS. Entonces, hoy, más que nunca, con los pocos recursos que tenemos, con nuestra situación sociodemográfica tan complicada, con nuestra situación social tan complicada, la atención primaria de salud es la estrategia, si no la más válida, una de las más importantes que debemos implementar para poder afrontar la pandemia del coronavirus. Muchas gracias por su respuesta, muy claro. Agradecemos al doctor Ernesto Bustamante, Osvaldo Ventimilla, Guido Giraldi, José Luis Correa, por enseñarnos a cuidar a toda nuestra población, a cuidar a nuestros pacientes, porque ellos son primeros y principalmente todos somos potencialmente pacientes en esta nueva pandemia que nos enseña un poco más la solidaridad y que nos ayuda a estar juntos para poder hacer mejor las cosas. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. También los invitamos a registrarse a nuestro próximo webinar para el día de mañana, martes 21 de abril, llamado La urgencia de mejorar la conectividad digital en el país, a cargo de Juan Pacheco. Pueden registrarse en el sitio que menciona en la página web y que se está compartiendo en el chat. Muchas gracias y muchas gracias, doctores, por todas sus experiencias. Y gracias a todos los participantes. Muchas gracias, muy amable. Gracias también. Un abrazo. Gracias. Ahora es un codazo. Gracias a todos. Chao. Gracias. Saludos, gracias. Muchas gracias.